Buenas tardes, profesor. El tema designado para nuestro grupo ha sido losas aligeradas, el cual nosotros hablaremos sobre los ladrillos para techo. Empezamos. La definición. El ladrillo es un material indispensable al momento de la construcción. Dicho material ofrece condiciones aptas para la construcción de muros, techados, entre otros. Este material también se define como un bloque de concreto o cerámica cocido empleado en la construcción y para revestimiento decorativo. Su forma es la de un prisma rectangular con dimensiones estándares. Características de los ladrillos para techo. Color: es naranja rojizo. Forma: su forma es ortoédrica. Textura: su textura es rugosa y algunos tipos de ladrillos son acanalados. Resistencia a la compresión: tiene una resistencia a la compresión de los ladrillos macizos y perforados mayor a 100 kilogramos fuerzas por centímetros cuadrados. La de los ladrillos huecos empleados en fábricas resistentes son mayores a 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Dimensiones y pesos. Cada tipo de ladrillo para techo tiene sus propias medidas y pesos que lo explicaremos a continuación. A continuación hablaremos sobre los tipos de ladrillos para techo. Tipo hueco 20. Sus dimensiones en centímetros son de 30 por 30 por 20. Sus unidades promedio en metro cuadrado son de 9. Peso en kilogramo promedio es de 10. Tipo de carga que soporta: cargas mayores. Altura de construcción en la que se utiliza más de 10 metros de altura. Tipo hueco 15. Sus dimensiones es de 30 por 30 por 15. La unidad promedio por metro cuadrado es de 9. Peso kilogramo promedio es de 7,8 kilogramos. También presenta cargas mayores y hasta 10 metros de altura. Tipo hueco 12. También sus dimensiones son de 30 por 30 por 12. Unidades promedio por metro cuadrado son de 9. Peso kilogramo en promedio es de 6,3. Tipo de carga que soporta: cargas menores y hasta 5 metros de altura. Tipo hueco 8. Sus dimensiones son de 30 por 30 por 8. Sus unidades promedio por metro cuadrado son de 9. Peso en kilogramos promedio es de 4,8. Tipo de carga que soporta: cargas ligeras y solo en los últimos pisos se puede aplicar esto. El ladrillo para techos también tiene características químicas, el cual tiene un contenido de álcalis y ácidos menor al 0,2%. Puede causar eflorescencia con un porcentaje mayor. Piritas, sulfuros de hierro. Su exceso puede producir una deposición sulfúrica en el momento de la cocción. Contenido de alumina está entre el 20% al 30%. Contenido de sílice está entre el 50 y 60%. De baja contracción, previene el agrietamiento, imparte formas uniformes al ladrillo, asocia con la durabilidad. Óxido al hierro, imparte coloración rojiza a la cerámica, previene que la cal produzca la función de la arena. Su exceso produce una coloración azul oscura. Elaboración del ladrillo. Así que eh, se inicia con la selección y, y el control de calidad de la materia prima, que es la arcilla. Después de eso viene lo que es el tratamiento mecánico previo, que son procesos cuyo fin es eh, purificar y refinar la materia prima. En estos procesos pueden estar la eliminación de piedras, así como la trituración de masas compactas. La molienda. En esta fase la materia prima es transformada en partículas muy finas por debajo de 2,5 milímetros. Después de eso viene lo que es el amasado. El amasado, después de que la materia es pulverizada, es mezclada con el agua para poder obtener el mejor grado de homogeneidad. Luego de esto viene el moldeado. Como su mismo nombre dice, moldea el ladrillo. Es un sistema de formado y corte. Luego de esto viene lo que es el secado. En esta fase se procede a eliminar el agua agregada en el proceso de amasado. Luego de esto viene la fase de cocción.
Como usted puede observar, los ladrillos, se colocan los ladrillos en un horno de túnel que puede llegar, o mejor dicho, que miden hasta 120 metros de longitud. Asimismo, las temperaturas oscilan entre 900 y 1000 grados centígrados. En esta etapa, eh, es la etapa que más se tarda. ¿Por qué? Porque entre colocar los ladrillos al horno, el tiempo de cocción y el tiempo de enfriamiento pueden llegar entre todos ellos pueden llegar a tardar hasta 48 horas. Luego de esto viene lo que es la descarga y almacenaje. En estos eh, se descarga las piezas mediante pinzas para luego ser colocados en paquetes, en palets de madera. Luego de esto se procede a embalar los paquetes con una cinta de plástico o puede también ser cinta metálica. Eso es todo lo que concierne con respecto al proceso de elaboración. Luego de esto viene lo que son las exigencias requeridas. Según las normas técnicas peruanas, los ladrillos deben tener los siguientes requisitos técnicos. En la absorción. En estos ensayos que se empleen deben dar como resultado un 22% máximo de absorción. Alabeo. El alabeo es la distorsión que puede tomar un ladrillo. En estos casos, el alabeo debe medir alrededor de 4 milímetros. Luego viene lo que es la resistencia a la flexotracción. Es la resistencia del material al esfuerzo de tracción. Los ladrillos son sometidos a cargas, de las cuales deben dar resultados como mínimo 2 kilogramos por centímetros al cuadrado de resistencia. Luego es la eflorescencia, es la migración de la sal a la superficie del ladrillo. Este proceso consiste en la sumisión de los ladrillos en agua destilada y luego el secado dura alrededor de 24 horas. La compresión es la presión que puede resistir un ladrillo. La presión que debe resistir un ladrillo es de 100 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y finalmente lo que es el área de vacíos, que es el área que se encuentra hueca dentro de los ladrillos. Después de esto vienen lo que son las normas técnicas peruanas. La norma técnica peruana 331.003 establece el procedimiento para la medición de las dimensiones de los ladrillos. La siguiente, que es la norma técnica peruana 331.021, establece el método de determinación de la resistencia a la rotura por compresión o por flexión. Después de esto viene lo que es la norma técnica peruana 331.024. En esa técnica establece el método para determinar la variación lineal permanentemente de ladrillos y piezas refractorias. Después de eso viene la técnica 331.023. Establece el método de ensayo para determinar la resistencia a la deformación o cordel de ladrillos. Y por último está la norma técnica peruana 331.030, que establece la clasificación y los requisitos de los ladrillos elaborados a máquina y destinados a la construcción. Como se ha hablado en todo el informe, hemos concluido que este material se utiliza para techados de vivienda. También existen otros tipos de materiales para este tipo de construcción, como puede ser el poliestireno o casetón. Depende de ello tanto la calidad que nosotros queramos emplear siguiendo las normativas técnicas y o especificaciones técnicas. También el presupuesto que dispongamos. Y se recomienda que para estos tipos de construcción se tenga la disposición de un ingeniero, ya que muchas veces no lo es consecuente. Nos diga el tipo de ladrillo o material que debemos usar y nos convenga y se pueda trabajar. Se concluye que para aligerar o aliviar el peso de una losa aligerada, se colocan los ladrillos de techo, ya que estos están caracterizados por ser huecos. Asimismo, en la actualidad existen otros materiales que pueden sustituir la función de este, como el poliestireno expandido.
En recomendaciones se recomienda realizar productos que no necesariamente se encuentren en los mínimos de las normas técnicas, porque, ¿cómo les explico? A ver, si es que existe la posibilidad de mejorar las propiedades del ladrillo, tanto en resistencia a la compresión, tensión o incluso la forma, que permitan un mejor uso de este, deberían hacerlo. En conclusión, analizamos y observamos que el ladrillo hueco es un material esencial para la construcción de las losas aligeradas. Esto se debe a que este material posee características y propiedades esenciales para la construcción de dichas losas. En este caso, las más resaltantes son la compresión, la fluorescencia, la resistencia a flexo-tracción y la absorción. Estas son las más importantes debido a que nos permiten determinar cómo será el comportamiento del material al momento de su uso. Por otro lado, con respecto a la normatividad, los puntos más importantes o las normas más importantes son la NTP 399613. Esta es importante debido a que determina qué características o exigencias técnicas mínimas debe poseer dicho material para su comercialización en nuestro país o su uso. Por otro lado, tenemos los manuales de construcción y el Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos permiten o nos benefician con la información de cómo debe ser empleado este material al momento de usarse en el proyecto. Por último, y como recomendación, antes de usar un material, se pide que se analice las características o se verifique mediante las fichas técnicas y asimismo revisar las normativas y el reglamento para saber cómo debe ser el correcto uso de este material al momento de realizar la construcción. Gracias.